¿Cuál iglesia? Capítulo 30. Último. Paradigmas que debemos vencer. 11ª parte, también último. Las fiestas, 5ª parte, final. Sigue el Señor supliéndonos revelación y visión, y mediante ellas sus riquezas insondables, para que nuestro disfrute no se detenga. Consideraremos en este capítulo los dos últimos puntos que el Señor incluyó en su plan de redención y cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos. La ascensión. Después de que el Señor Jesús resucitó y se mezcló con los discípulos, durante los 40 días subsiguientes los entrenó para que vivieran la nueva vida, una vida mezclada con Dios. Y en diversas ocasiones se hizo visible para que pudiesen realizar el hecho maravilloso de que ahora estaban unidos con Dios. Ahora Dios no estaba solamente en el cielo, separado de los hombres, sino que Dios y los hombres que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo eran uno. Ahora esos hombres habían pasado de muerte a vida, habían recibido la vida eterna, ahora tenían esperanza. Ahora esos hombres tenían morada en la casa del Padre, porque el Señor mediante su muerte y resurrección les había preparado un lugar para ellos, y donde el Señor estaba, ellos podían estar y permanecer allí. Pasados 40 días, se reunió con los discípulos en el Monte de los Olivos, y allí de manera visible fue llevado arriba, al cielo, a la diestra de la majestad en las alturas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Es necesario entender que una vez que el Señor se sopló como el Espíritu dentro de los discípulos y se hizo uno con ellos, desde ese momento manifestó su cuerpo, la Iglesia, conformado por el Señor encarnado, muerto y resucitado como la cabeza, y por nosotros, seres humanos regenerados, nacidos de nuevo como sus miembros. Ahora lo que hace la cabeza lo realiza con y por los miembros del cuerpo. Ahora el Señor no actúa solo, sino que lo hace en y por nosotros, porque ahora somos uno, y esa unidad es eterna e indisoluble. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesús fue alzado, nosotros fuimos alzados con Él. Es decir, Él no ascendió solo, sino que nosotros fuimos ascendidos con Él. Y desde ese momento, todo lo que ocurre con Él, ocurre igualmente con nosotros, sus hijos. Por eso el Espíritu Santo afirma por medio de Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y, subrayado, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Observa detenidamente las afirmaciones de la palabra de Dios, en la que nos dice que, desde la resurrección, todo lo que el Señor hizo lo realizó juntamente con nosotros. Nos resucitó con Él, nos ascendió con Él y nos sentó con Él en lugares celestiales. Esta es una clara demostración de que aunque físicamente estamos aquí en la tierra, nuestra morada real, nuestro hábitat es el cielo, el trono de Dios, y esto es real cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, cuando pensamos en las cosas del Espíritu. Esa fue la experiencia de Juan en Apocalipsis 4 y 5.
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Siempre que ponemos nuestra mente en el Espíritu, sin temor estamos en el trono de Dios. Podemos contemplarlo, disfrutarlo, oír su voz y regocijarnos plenamente en Él. Esta es la respuesta a la oración que el Señor Jesús hiciera en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es necesario romper el paradigma que Satanás, mediante la religión, ha sembrado en el corazón de las personas, lamentablemente incluyendo a los hijos de Dios, haciéndoles creer que estamos condenados a vivir en este mundo perverso, sin entender ni hacer realidad la preciosa obra que el Señor hizo en y por nosotros mediante su ascensión, cual fue la de llevarnos a vivir en el trono de Dios. Vivir en esta tierra, en este tiempo, no es para nada agradable. La tierra está llena de violencia, de pecado, de corrupción. Las gentes que están en el mundo son malvadas. Inventan cada día nuevas formas de ofender a Dios y de hacerle daño al prójimo. Todas las gentes están sumergidas en distintas religiones, llenas de idolatría, adorando demonios, ángeles caídos y de Satanás mismo. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos agradecidos con el Señor porque nos ascendió junto con Él, nos sentó en el trono de Dios mismo y ahora vivimos allí disfrutando las riquezas del Señor, que son su persona, lo que Él es, y la hermosa obra de redención que realizó para nosotros. Insistimos en el hecho de que cuando el Señor Jesús ascendió, no lo hizo de manera individual ni solitaria, sino que junto con Él nosotros ascendimos, entramos en su gloria y ahora podemos vivir permanentemente en el cielo, en el trono de nuestro amado Señor. Solamente tenemos que volver nuestra mente, nuestros pensamientos al Espíritu y ya está. ¡Qué obra tan elevada y preciosa! ¡Qué magnífica herencia tenemos para disfrutar diariamente! ¡Cuán bienaventurados somos al haber sido escogidos por Él y tener derecho a disfrutarlo en plenitud! El bautismo en el Espíritu Santo. Antes que el Señor Jesús ascendiera, les pidió a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran a esperar la promesa que Él les había prometido del Padre. Y ellos, muy obedientes, entraron en la ciudad y se quedaron en el aposento alto durante 10 días. ¿Qué hacían en ese tiempo en el aposento alto? Ya lo hemos visto y vamos a enfatizarlo. Los discípulos allí eran diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, aprendieron cada uno a ser uno en su espíritu con el Señor Espíritu que moraba en ellos. Y el hecho de guardar esa unidad los llevó a ser unánimes entre sí, es decir, a tener un solo hablar, que es el hablar del Espíritu Santo, a tener una única visión, igualmente la visión del Espíritu, a vivir en una sola mente y en un mismo parecer, todo ello originado no en ellos, sino en el Espíritu Santo, quien era su contenido, su vivir y su expresión. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Cuando vivimos en el Espíritu guardando la unidad, llegamos a ser unánimes, es decir, tenemos una sola alma que se manifiesta en tener todos la misma percepción y realidad
de las cosas espirituales, porque es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas en todos, y ese Espíritu es uno y es único. Cuando ese vivir es nuestra realidad, el Espíritu tiene el terreno apropiado para hacer en nosotros lo que le place, aquello que Él ha planeado y desea realizar, y eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. A los cristianos les encanta leer este pasaje, porque en él encuentran hechos espectaculares, tales como que hubo un estruendo similar a un viento muy fuerte, es decir, parecía una gran explosión. Les encanta el hecho de que los allí reunidos hablaron lenguajes que para ellos eran desconocidos, pero que eran comprensibles para la multitud de judíos que estaban en el lugar, y que finalmente Pedro, junto con los 11 apóstoles, anunció el Evangelio y se convirtieron más de 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Todo esto constituye un espectáculo sin igual que impacta a los cristianos y satisface su morbo, pero debido a la inexistencia del hábito de buscar y tener revelación, no logran captar el hecho más importante que el Señor quiere mostrar mediante estas señales, el cual es el bautismo en el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra españolizada bautismo es tomada de la palabra griega ebaptisen, que quiere decir sumergir, meter dentro, cubrir. El hecho más importante ocurrido el día de Pentecostés en Jerusalén es que los discípulos, incluidos tú y yo, fuimos sumergidos, metidos dentro del Espíritu Santo. No debemos olvidar que el eterno propósito de Dios consiste en mezclarse con el hombre, hacerse uno con Él y mezclar al hombre con Dios, hacerlo uno con Él. Y para lograrlo, el hombre debía comer del árbol de la vida, que es Dios mismo. Como Adán decidió, estando en el huerto de Edén, recibir en su ser a Satanás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no pudo entrar en el hombre y su propósito tuvo que ser aplazado. Cuando llegó el tiempo determinado por Dios en su presciencia, es decir, en su conocimiento anticipado, el Señor tomó carne y sangre en Jesús, iniciando el proceso de redención, que no es nada distinto a restaurar al hombre a su estado inicial, en el cual era un vaso limpio y puro, totalmente disponible para recibir, contener y expresar a Dios. Solamente que ya no pueden participar de ese hecho maravilloso todos los hombres, sino aquellos que Dios escogió en la eternidad. Una vez que Dios tomó carne y sangre, lo mismo que tenemos todos los humanos, fue capacitado para tener un vivir humano en el que no hizo las cosas por su cuenta, sino que permitió que el Padre, es decir, Dios, que mora en él, hiciese sus obras. En otras palabras, Jesús como hombre permitió que el Padre hiciese sus obras mientras estaba en la tierra. Jesús como hombre, todos los días de su vivir en carne y sangre, comió y disfrutó del árbol de la vida. Una vez que tuvo ese vivir de agradar al Padre y cumplir su voluntad, debía dar el siguiente paso, que es bien importante, como era destruir a Satanás y toda su obra, yendo a la cruz para morir y mediante su muerte acabar con Satanás, sus huestes y principados, y todo aquello que a lo largo de 4,000 años el diablo había hecho en el hombre y en la creación. Con su muerte, el Señor Jesús arrasó, destruyó y quitó el reino de las tinieblas con todas sus obras. Y en ese momento nosotros fuimos liberados, limpiados y hechos aptos para recibir al Señor y mezclarnos con Él. Y eso fue lo que sucedió 3 días del Señor haber muerto, que Dios produjo en él el tópico más elevado de la redención y de la historia de la humanidad, al resucitarlo como hombre, al liberarlo de la muerte y de hecho liberarnos también a nosotros. Pero librarnos de la muerte, que de por sí es un hecho glorioso y elevado, no era suficiente para Dios,
sino que Él tenía como meta mezclarse con nosotros. Y para eso, una vez resucitado, sopló en nosotros el Espíritu Santo y se quedó en nuestro espíritu para morar eternamente con la humanidad, en aquellos que Él había escogido en la eternidad pasada. La noche del primer día de la semana, día en el que Jesús resucitó, se manifestó a los suyos y se mezcló con ellos, es decir, con nosotros, contigo y conmigo, y ahora vivimos en Él y el Señor vive en nosotros, en una unión indisoluble e irrompible. Desde ese momento, donde quiera que esté el Señor Espíritu, estamos nosotros, y donde estamos, está Él. Ya no podemos separarnos, estamos unidos eternamente, somos uno con Él y Él es uno con nosotros. Como ya no hay posibilidad de separación, y el Señor ascendió para ser entronizado en lo más elevado y sublime, en el trono de la majestad en las alturas, nosotros ascendimos con Él. Y por fe hoy disfrutamos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y gozamos de todo lo que Él es en esencia y de todo lo que hizo a nuestro favor. Hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios y gozamos de un total y absoluto reposo. Sin embargo, en el plan de Dios aún faltaba el paso que se dio el día de Pentecostés. La noche de la resurrección, Dios se introdujo en nosotros, y el día de Pentecostés nos introdujo en Él, para sellar eternamente una unidad irrompible e indivisible, para nunca separarse de nosotros ni separarnos de Él. Esta es la realidad del bautismo en el Espíritu Santo, que todos los hijos de Dios ignoran, sobre la cual no es fácil encontrar revelación en nuestros hermanos los hijos de Dios. Y las organizaciones cristianas limitan ese hecho, por demás elevado, a sumergir a los conquistados en agua y piensan que esa es la realidad del bautismo, sin llegar a comprender que el bautismo genuino consiste en sumergirnos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí tienes, apreciado lector, otro paradigma que debes romper. El bautismo en el Espíritu Santo es un hecho magnífico que ocurrió el día de Pentecostés y que se hace realidad cuando tú creíste en el Señor Jesús, recibiéndolo en tu corazón. En ese instante tan valioso para tu vida, el Señor entró en ti, tomó posesión de tu espíritu humano y a la vez te introdujo en Él para ser uno contigo eternamente. Este es un hecho real que no se puede percibir por los sentidos físicos, sino que se da en el Espíritu y lo recibimos mediante la fe que el Señor ha depositado en nosotros. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y para testimonio delante de Dios, de los ángeles y de los hombres, procedemos a bautizarnos en agua. Este es el verdadero y genuino sentido del bautismo en el Espíritu Santo, que se complementa con ser bautizados en agua, como testimonio de que hemos sido introducidos en Dios Padre, Hijo y Espíritu, y de que Él se ha introducido en nosotros, y que ahora tenemos una unidad irrompible e indivisible, y así permaneceremos con el Señor eternamente. Es necesario que erradiques de tu vida el rito en que el cristianismo ha convertido el bautismo, mediante el cual conquistan personas, generalmente falsos creyentes, y los afilian a sus iglesias particulares, pero no hay ninguna realidad de la obra del Señor en ese rito. Debemos tener la firme convicción de que solamente Dios convertirá en sus hijos, miembros de su cuerpo, su iglesia, a aquellos hombres y mujeres que en su soberanía escogió antes de la fundación del mundo, y que es Él quien los llama o nos llama, los atrae, los convence y los bautiza, para que sean miembros de su cuerpo y vivan su vida en Él.
El bautismo en el Espíritu Santo ocurrió el día de Pentecostés. Es el último paso que el Señor dio para completar su obra de redención. Aceptar y permitir que el Señor haga realidad todas las cosas que Él hizo a nuestro favor es entrar en su reposo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza inicial, entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos. Pero no les aprovechó la palabra oída, por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su obediencia, otra vez el Espíritu Santo determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo en David como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículo 7 a capítulo 4, versículo 11. Quienes militan en el cristianismo en todas sus manifestaciones no han podido tener revelación sobre estos asuntos, y los hijos de Dios que hay allí han caído en ese terrible ejemplo de desobediencia y corren el peligro de perder el reino de los cielos, a menos que se arrepientan oportunamente y conviertan su corazón al Señor para que Él los sane y corra los velos y puedan ver y vivir la realidad de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Los cristianos piensan que debido a que el Señor los salvó, los que son genuinamente salvos tienen que hacer un sinnúmero de obras para agradar al Señor, y esa actitud no les permite entrar en el reposo. Dios no necesita de nuestras obras, por el contrario, tus obras y las mías son abominables para Él. Lo que el Señor desea es que dejemos nuestras obras, entremos en su reposo y nos dediquemos a disfrutar, comer y beber diariamente, a toda hora, en cada instante, la herencia que Él nos ha preparado, herencia que encierra su persona, lo que Él es y su obra, lo que Él ha hecho para redimirnos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Querido hermano, no olvides que el Señor creó al hombre al finalizar el sexto día de la creación, y el séptimo, es decir, el primer día que el hombre vivió en la tierra, fue de reposo, porque ese es el deseo del Señor, que reposemos, que vivamos en Él confiados, descansados, sin angustia, sin afán y sin ninguna preocupación. Cuando el hombre tuvo realidad de su existencia, estaba en el huerto de Edén, donde todo era delicioso, agradable. Allí solo hay un remanso de paz y de comunión con el Señor. Lo mismo ocurrió cuando creímos en el nombre del Señor Jesús y lo recibimos en nuestro corazón. Fuimos hechos una nueva creación donde Satanás nada puede hacer. Como Satanás fue totalmente aplastado mediante la cruz del Señor, con nosotros no puede hacer ninguna de sus obras corruptas, porque ahora nosotros somos parte del nuevo hombre que fue creado según Dios, lleno de justicia, santidad y realidad. Y el enemigo no tiene la menor oportunidad de tocarnos, de atacarnos, de hacer ninguna de sus obras malvadas en nosotros. Estamos escondidos con Cristo en Dios. En Pentecostés, el Señor concluyó su obra de redención y su trabajo por nosotros. Ahora el Señor está en su trono reposado y nosotros estamos en Él igualmente reposando. Lo que nos resta en el tiempo que vivamos aquí en la tierra es disfrutar todas las riquezas que Él dispuso para nosotros, riquezas que tienen dos aspectos: su persona y su obra de redención. Cada día tenemos el derecho de disfrutar todo lo que Dios es. Disfrutamos su amor, su vida eterna, la luz que es Él mismo. Gozamos de su justicia, andamos bajo su soberanía, nos apropiamos de su fidelidad, tenemos a nuestra disposición su santidad y en ella vamos siendo cada día más santos. Nos llenamos de sus atributos y virtudes, las virtudes que Él colocó en nosotros, y por eso nos llenamos de su amor para amarlo, para amar a los hombres y amarnos a nosotros mismos. Aprendemos de Él a ser mansos y humildes, lo comemos como nuestro alimento, como nuestra porción de cada día, lo bebemos como el espíritu que apaga nuestra sed, vivimos en paz con el Señor y con los hombres, y en nosotros disfrutamos de una paz indescriptible. Nuestro vivir irradia gozo, aún teniendo dificultades. Le damos gracias por todas las cosas, y al hacerlo nos llenamos del Espíritu. Soportamos con paciencia todas las cosas que se presentan en el transcurso de nuestra vida, esperando expectantes su plena manifestación, que ha de realizarse muy pronto. Permitimos que Él exprese por nuestro medio toda la bondad y la gentileza que hemos de tener para con todos los hombres, y en fin, disfrutamos todo lo que nuestro amado Señor tiene y nos ha dado como nuestra herencia. Igualmente, cada día y cada momento que vivimos en este ámbito, o dicho en otras palabras, en este tabernáculo, disfrutamos todos y cada uno de los hechos que el Señor realizó en su obra de redención. Es así como podemos gozar de su encarnación, porque cuando Dios decidió tomar carne y sangre en Jesús, se mezcló con la humanidad en un hombre, y después que resucitó, se mezcló con aquellos hombres que había escogido desde antes de la fundación del mundo, entre los que estamos tú y yo. Además, disfrutamos el hecho portentoso de su vivir humano, mediante el que el Señor Jesús como hombre agradó al Padre en todo su vivir. Y hoy lo podemos hacer realidad en nosotros, permitiendo que sea Él quien haga sus obras en y por nosotros. De la misma manera disfrutamos de su muerte, que para Él fue dolorosa, pero para nosotros gloriosa y victoriosa, porque gozamos de total libertad para vivir nuestra vida en Él, sin que Satanás, sus huestes y sus demonios puedan hacer nada contra nosotros, ya que hemos sido trasladados al mismo trono de Dios y el Señor nos ha escondido en Él. Para nosotros, Satanás y todo su reino de tinieblas
fueron destruidos y arrasados en la cruz de nuestro amado Jesús. Somos completamente libres. Otro hecho portentoso que disfrutamos en el Señor es su resurrección, mediante la cual nos libró de la muerte y nos liberó de la esclavitud, a la que nos tenía sometidos el diablo, infundiéndonos miedo a ese terrible enemigo. Teníamos mucho miedo a morir, pero ya no morimos. Ahora vivimos en Él y para Él, y vivimos eternamente. El temor a la muerte desapareció. Además, cuando el Señor ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, no nos dejó aquí, entre comillas, tirados, sino que nos llevó con Él y nos sentó en lugares celestiales, para hacer que nuestro hábitat sea su trono, y no permanezcamos en este mundo corrupto, lleno de miseria, sino que vivamos reposados, descansados en su trono, disfrutando su gracia y su misericordia, creciendo hasta madurar, y para que podamos entrar en el reino de los cielos, para gobernar en y con Él la tierra por 1000 años. Pocos días después, Él vino como el Espíritu y nos introdujo en Él para sellar y consolidar la unión que tenemos con nuestro amado Dios y que Él se había propuesto desde la eternidad. ¿Quieres más? Cuando hayas disfrutado todo esto que describimos aquí sucintamente, no tengas duda que el Señor te dará más. En Él no hay límites, es insondable. Aquí concluye cuál iglesia, pero no la revelación, porque la revelación es ilimitada. Sigue disfrutando al Señor, Él quiere revelarte mucho más. Y no olvides compartir esto con tus amigos, tus familiares, tus conocidos. Envíales los links o el link de los videos por las redes sociales que seguramente tú usas. Igualmente, si quieres descargar estos videos, descárgalos para que los veas cuando quieras. Bueno, lo lógico sería ponerlos en un computador, porque en verdad son bastante extensos, son bastante pesados. Igualmente, queremos que te suscribas, que nos des un me gusta y en algún tiempo esperes una página web que se llamará Las Primicias, donde seguiremos compartiendo con todas las personas que tengan un corazón para agradar al Señor.